sean santos, como yo soy santo. Y es una demanda que Dios pone a la iglesia, la santidad, el vivir en santidad, el vivir apartados para Él, el vivir tomando decisiones para agradarle a Él, para vivir siendo aprobados por Él. ¿Cuántos creen? Yo creo que Cristo viene pronto. Hay acontecimientos, hay cosas que ya se están dando naturalmente, políticamente, de una forma muy abierta. No es ni siquiera sutil, es abiertamente lo que está pasando a nivel político en las naciones, a nivel religioso, cómo se está dando. Veía un videito corto en estos días de cómo ya hicieron la adaptación de la Biblia para los homosexuales y adaptaron la Biblia sobre todo en los versículos donde Dios condena la homosexualidad, para que ellos puedan estar en la iglesia, participar en la iglesia, ser parte del desarrollo de la iglesia sin sentirse señalados o de alguna forma condenados por la palabra, por lo que Dios declaró. Y cómo todo se va acomodando. Y yo veo todo eso y veo más cosas y yo digo, Señor, está cerca. Ya tu venida está cerca. Y es cuando viene la inquietud a mi corazón de que es ahora cuando la iglesia tiene que empezar a prepararse para la venida del Señor. No podemos prepararnos cuando la trompeta suene, porque ya va a ser demasiado tarde. No podemos arrepentirnos en ese momento y decir, Señor, ten misericordia, Señor, acuérdate de mí. Y como dicen algunos por ahí, agarrarme aunque sea de la sotana, aunque sea de las chancletas del Señor y que Él me lleve al cielo. No. Creo que no podemos, voy a decir algo fuerte, pero con mucho amor. Creo que no podemos seguir siendo una iglesia con una fe tan mediocre como para seguir viviendo la vida loca y pretender que en el último momento Dios tenga misericordia de nosotros. Porque dice la palabra del Señor que Dios no puede ser burlado, que lo que el hombre siembra, eso cosechará. Entonces, si hoy usted y yo no estamos sembrando correctamente, ¿qué vamos a cosechar? Si hoy usted y yo no estamos revisando constantemente nuestra vida, ¿cuándo va a venir el cambio? ¿Cuándo va a empezar a venir la intervención de Dios a nuestra vida? ¿Cuándo va a empezar a suceder la transformación que el Espíritu Santo ha querido traer desde el primer día en nosotros? Si no damos el espacio, si no nos tomamos el tiempo, si no estamos en esa constante búsqueda. Y no es que usted y yo vivamos en condenación eterna, no. Es que usted y yo ya somos salvos por gracia, amén. Esa es la fe que tenemos, que ya somos salvos. Pero hay condiciones que debemos de cumplir. No es tan fácil como decir, ya yo tengo a Cristo en mi corazón y sigo haciendo lo que me da la gana. Sigo viviendo en desobediencia, sigo viviendo desordenado, sigo viviendo haciendo lo que me da la gana. Pero ya tengo a Cristo en el corazón. No es el que reza y peca, el que empata, no. En Dios eso no existe, en el reino eso no existe. Habrán galardones, habrán medallas, habrán reconocimientos, habrán coronas, habrán perlas en esas coronas que van a representar todas nuestras acciones aquí en la tierra. Y como yo siempre lo digo, yo quiero mi corona bien pesada. Y yo quiero bastantes galardones. Y yo quiero que el Señor me llame todas las veces que tenga que llamarme y que la gente diga,
y otra vez, ahí va la pastora, otra vez va a recibir otro galardón, otro premio. Sí, porque yo quiero muchos. Y por eso me esfuerzo para hacer las cosas lo mejor posible. Por eso me esfuerzo por vivir en santidad. Fácil no es. Sencillo no es. Tomar la decisión muchas veces cuesta. ¿Por qué? Porque la carne a mí me llama a vivir de otra forma. La carne a mí me llama a vivir según lo que ella quiere, lo que ella cree que necesita. Y si yo vivo así, voy a vivir alejada de Dios, alejada de su voluntad, alejada de su propósito, alejada de lo que la palabra de Dios dice. Entonces al final no voy a conseguir lo que creo que voy a conseguir, que es una vida eterna con Cristo Jesús, gobernando, sojuzgando la tierra. Eso es lo que yo quiero y es lo que la palabra del Señor me enseña a mí que va a suceder con los hijos de Dios. Con los hijos de Dios que pagan un precio, con los hijos de Dios que se esfuerzan, con los hijos de Dios que por voluntad propia van y se suben a la mesa del sacrificio las veces que tengan que subirse. Con los hijos de Dios que aprenden a adorar en medio de la circunstancia difícil, que no están adorando y levantando las manos cuando todo está bien, porque eso no es adoración. Sépalo, eso no es adoración. Adoración es lo que sale de tu corazón, no la canción que cantas. Es lo que brota del corazón en el momento más difícil de tu vida, en el momento más triste de tu vida, en el momento más duro de tu vida, que dice: Señor, me estoy muriendo, Señor, pero aquí estoy, pero te adoro, Señor, pero reconozco que eres santo, Señor. Eso es adoración. Adoración no es cantar. Adoración es vivir una vida de obediencia a papá. 24/7. No una vida perfecta. Perfecto solo Dios. Usted y yo vamos camino a la perfección. Camino. Y usted y yo vamos a llegar a ser perfeccionados cuando seamos encontrados con Cristo en los cielos. En ese momento usted va a ser perfecto. En ese momento no va el Señor a encontrar pecado, mancha, iniquidad. En ese momento. Por ahora, usted y yo tenemos que constantemente apelar a qué. A la gracia, a la misericordia de Dios, a la sangre de Cristo, constantemente, todos los días, porque todos los días pecamos, todos los días pecamos. Y el que no peca de una forma, peca de la otra. Todos los días pecamos. Y todos los días tenemos que recurrir a la presencia de Dios. ¿A qué? A lavarnos con la sangre de Cristo. A pedirle al Señor: Señor, perdóname por aquello que dije que no debí decir. Por aquello que hice o que no hice. Por la omisión que hice, Señor. Porque vino alguien necesitado a pedir ayuda y le dije que no. O me hice el tonto. Señor, perdóname, porque mi deber era ayudarle. Es eso. Esa es nuestra vida. Esa debe ser la constante en nuestra vida. Quiero que vayamos a la palabra del Señor. Y yo traigo una línea, traigo todas mis ideas escritas, como casi siempre lo hago. Pero yo no sé por dónde me va a llevar el Señor en esta mañana, en realidad. Porque estoy aprendiendo a no depender del papel, del cuaderno, de las notas. Porque yo escribo lo que a mí me parece que el Señor quiere decir. Pero a veces el Señor quiere decir otra cosa. Entonces no me voy a apegar tanto al papel. Quiero apegarme al corazón de papá para que sea Él el que hable. Y quiero que entiendas algo, amada iglesia, amada casa Sembradores.
Hoy, como muchas veces, en algún momento, estoy aquí delante de ustedes, no como la pastora, sino como la voz profética que viene del corazón del Padre, que quiere hablarle a su iglesia, que quiere hablarle a sus hijos, que quiere hablarle a su pueblo. Hoy no vengo como la pastora, hoy vengo como la voz profética. Hoy yo quiero y en lo que busco es comunicar lo que el corazón de papá quiere hablarle a usted y me quiere hablar a mí. Y necesito que usted pueda abrir sus oídos, que usted pueda conectarse a la fuente, que usted quite todo distractor de su mente, de su corazón, que pueda quitar toda resistencia de usted, que pueda traer en este momento toda preocupación, todo estrés, todo lo que pueda estorbar. Porque Dios quiere hablarnos. Porque papá quiere que la iglesia esté lista, que la iglesia esté preparada, que la iglesia empiece a condicionarse para su venida. Porque nada nos va a tomar por sorpresa. Y yo quiero que entiendas esto, nada nos va a tomar por sorpresa. Dios habla a sus hijos, Dios habla a sus profetas y dice la palabra que Dios no ha de hacer nada sin antes no se lo habla, no se lo comunica, no se lo hace saber a sus profetas. Amén. Entonces hoy tenemos nosotros que ser como ese pueblo, como esos hijos de Isaacar, hombres y mujeres entendidos. Y yo quiero que usted reciba esta palabra como que si fuera el mismo Señor el que está en esta mañana sentado aquí en esta plataforma o sentado a la par suya, hablándole, diciéndole: hijo, hija, esto, aquello. ¿Sabe por qué? Porque papá nos ama. Y nos ama tanto que Él quiere que estemos listos para la venida de su Hijo. Que usted y yo estemos con esa lámpara encendida anunciándole a todos: viene el novio, viene el novio, viene el novio. Y usted y yo listos, vestidos para la boda. Eso es lo que quiere papá. Amén. Vamos a ir a la palabra, al libro de Hebreos, capítulo 12. Versículos 14 y 15. Yo voy a leer Reina Valera. Me dice amén cuando ya lo tiene listo. Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15. Hebreos está al final de la Biblia, los libros finales de la Biblia. Dice la palabra del Señor así, versículo 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Déjenme en ese versículo ahí, porfa, en pantallas para que la iglesia lo esté constantemente viendo. No se ponga a divagar en el resto del pasaje, el resto del capítulo, léalo en su casa, pero no aquí, porque yo necesito que usted esté conectado aquí. Dice la palabra del Señor, nos da varias instrucciones. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo que les hablaba ahorita. Lo que les hablaba ahorita. Pero dice el versículo 15, mirad bien. Eso es una orden. Mira bien. Hay versiones que dicen revisen, estén atentos. Mirad bien.
Tenemos que empezar a ver correctamente las cosas. ¿Sabe por qué? Porque depende como usted vea, así interpreta las cosas. Según como usted vea, así usted va a empezar a interpretar las cosas. Y la forma en la que yo interprete las cosas va a permitir mostrar realmente lo que hay en mi corazón. Ahorita se lo voy a explicar. Hay cosas que están en el corazón del Hijo de Dios. Y quiero hacer un paréntesis en este momento. ¿Para quién es la palabra? ¿Para quién es la palabra escrita? Para los hijos, para el pueblo, no para el inconverso. La palabra escrita es para los hijos de Dios. Este es el manual de vida. Este es nuestro instructivo para vivir día a día. A veces somos muy dados a decirle a la gente, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, para que cambie. O al inconverso. Y nosotros no la leemos. Somos los que menos la leemos. El cristiano no lee la Biblia. El cristiano común no lee la Biblia. La mayoría de cristianos leen la Biblia en el culto. Y nada más. Y el resto de la semana, el resto del tiempo, sabrá Dios cómo caminan, basados en qué viven, qué comen. La palabra de Dios es el alimento, es el sustento para el Hijo de Dios. Ese es nuestro alimento y debe ser el alimento diario, así como usted y yo nos sentamos en la mesa, en el desayuno, y desayunamos y almorzamos y cenamos y si podemos hacemos reprise, ¿verdad? Y a veces hacemos más comidas de la cuenta en el día, naturalmente. Así debería de ser con la palabra de Dios. Usted no debería de empezar su día sin leer la palabra, aunque sea un versículo de la Biblia. No debería de salir de su casa sin leer la palabra. No debería acostarse sin leer la palabra, porque ese es su alimento, ese es su sustento. En los últimos tiempos se nos enseña que no habrá palabra escrita, que usted no va a poder andar su Biblia en el celular como lo andamos muchos. Va a ser prohibido. Entonces la Biblia que vamos a manejar es la que va a estar aquí, grabada en la mente y en el corazón, en el espíritu. Esa es la palabra que el Espíritu Santo nos va a recordar, lo que usted y yo leímos ahora, lo que hemos leído por tiempo, por años. Pero si usted no lee la palabra hoy, ¿qué lo va a sostener en el momento difícil? ¿Qué lo va a amparar a usted en el momento difícil? ¿Qué lo va a guiar? ¿Qué lo va a inspirar a hacer en el momento difícil de su vida? Por eso es importante leer la palabra. Por eso es necesario. Y por eso tenemos que salirnos de ser cristianos comunes, cristianos promedios, como lo decía ahora, con una fe mediocre. Y el Señor me ha estado hablando esta semana mucho sobre eso, sobre la fe mediocre. Y a la primera que le hablo es a mí. Así es que no se preocupe, que yo estoy recibiendo mi porción. Y en la palabra dice, mirad bien, sepa lo que usted ve, sepa cómo usted ve, sepa cómo usted interpreta lo que ve. Porque según como vea, así interpreta, y según como interprete es lo que va a brotar del corazón, bueno o malo, pero va a brotar algo del corazón. Si no miramos bien, estamos corriendo un peligro grave. Y es el de arriesgarnos a que algo equivocado o incorrecto comience a gestarse en el corazón. Por ejemplo, vamos a hablar de padres e hijos.
Si yo nací con una marca de rechazo en mi vida, cuando mi mamá me regañe, me corrija, me castigue, si la marca de rechazo en mi vida se manifiesta, yo voy a interpretar lo que mi mamá está haciendo en su deber como algo malo hacia mí. Entonces, ¿qué pasa? Y le voy a poner mejor el panorama. Fue lo que sucedió conmigo. Yo nací con una marca de rechazo en mi vida, en mi corazón. Inconscientemente mi mamá me rechaza cuando yo estoy en el vientre de ella. Por 6 meses yo recibo ese mensaje en el vientre. Cuando yo nazco y empiezo a crecer, yo tengo una forma de ser muy particular, donde mi mamá y mi papá tenían que constantemente disciplinarme, castigarme, corregirme. Entonces, cada vez que mi mamá, sobre todo mi mamá lo hacía, yo esa acción de mi mamá, lejos de tomarla como una corrección de amor, y porque yo me lo había ganado, yo decía, mi mamá no me quiere. Mi mamá no me quiere. Entonces, yo veía eso. Mami no me quiere, por eso me castiga, por eso me regaña, por eso esto, por eso lo otro. Uy, pero yo la odio. Siendo una niña muy pequeña, yo albergaba sentimientos negativos en mí hacia mi mamá, porque yo veía mal lo que ella estaba haciendo, porque yo estaba caminando y viviendo guiada por un espíritu contrario a Dios. Entonces, cada vez que mi mamá me decía algo, me regañaba, me castigaba, me tenía que poner en regla, los sentimientos en mí se revolvían. Y no era nada bueno lo que yo sentía hacia ella. Y yo siempre decía, cuando yo sea grande, cuando yo tenga, cuando. Hasta que llegó el momento en mi vida, que ya casada y siendo mamá, Dios empieza a tratar conmigo y empiezo mi sanidad interior. Y Dios empieza a sanarme desde que yo estoy en el vientre y entiendo realmente lo que pasó. Entonces viene la sanidad y ya yo puedo ver con otros ojos a mi mamá. Ya yo puedo sentir cosas diferentes hacia mi mamá. Lo mismo pasa en cualquier campo, con cualquier persona. A veces pasa aquí en la iglesia. El pastor o la pastora o alguno de los coordinadores o líderes dice algo, corrige, llama la atención y brota algo. Es que no me gustó. Es que no tiene por qué hacerlo. Es que no tiene por qué decirlo. Cuidado. Cuidado con lo que se está manifestando en el corazón. Puede ser peligroso. Puede ser peligroso. A David, el rey David, le pasó. No fue a la guerra en un momento determinado, se asomó por la ventana y vio lo que no tenía que ver, se puso a ver pornografía. Vio lo que no tenía que ver. Y terminó abriendo una puerta gigantesca de maldición generacional. Por eso tenemos que tener cuidado usted y yo con lo que a veces dejamos brotar del corazón. Porque pueden ser puertas que se abran
Y no solo me afecten a mí, sino que afecten el entorno, afecten a mi casa, afecten mi matrimonio, afecten a mis hijos, afecten a quien me rodea. Cuidado, cuidado. Y no es que usted va a andar mudo de ahora en adelante porque es que no podemos hablar, es que no puede salir nada de mi boca. Es que no, sepa lo que usted habla. Sepa la intención con la que su corazón está dejando salir una frase. Sepa la intención del corazón hasta de las bromas que usted hace, de los comentarios que usted hace. Porque a veces de broma en broma se asoma la verdad. Y tenemos que tener mucho cuidado. Cuidado con los comentarios que hacemos a veces en casa. Es que no me parece. Es que no estoy de acuerdo. Y hoy escuchaba al pastor Reinaldo Salazar en su enseñanza que está dando buenísima. Que hoy empezaba el tema de los hijos. Y tocó un punto muy importante y fue que muchas veces los hijos escuchan a los padres hablar mal de sus abuelos, de sus padres. Y están los padres sentados en la mesa comiendo y los hijos también ahí. Y están los padres hablando mal de mamá, de papá. Y los hijos están oyendo eso. Y entonces los hijos dicen, es normal, está bien que se haga. Porque papi y mami lo hacen, hablan mal de mis abuelos. Cuidado con lo que estamos nosotros generando en casa. Cuidado con esos ambientes, iglesia. Cuidado porque podemos estar abriendo puertas de maldición, no solo para nosotros, sino para nuestras generaciones. Podemos estar afectando por algo que usted y yo creamos normal, que estamos en el derecho de hacerlo. Y eso es una mentira del diablo. Cuidado, iglesia. Cuidado. Y dice adelante el versículo: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Usted y yo vivimos por gracia. Usted y yo vivimos cerca de Dios. Somos hijos de Él gracias al sacrificio de la cruz de Cristo en el sacrificio de Cristo en la cruz, sí. Porque Cristo derramó la sangre por amor a usted y a mí. Eso fue gracia. Gracia manifestada. Usted y yo recibimos salvación sin merecerlo. Y Cristo vino y derramó su sangre. Pero dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La gracia se pierde. La gracia es estorbada para ser alcanzada. Hay mucha gente en la iglesia de Dios, en la iglesia evangélica, desgraciada. O sea, sin gracia. Viven sin gracia. Son desgraciados. Porfa, ¿me ayudan? ¿Me ayudan, porfa? ¿Por qué? Porque viven con bloqueos. Viven con bloqueos en su vida. Han dejado de vivir. No se me distraiga, por favor. Usted está aquí conmigo. Gracias. Han dejado de vivir bajo la gracia de Dios. Viven naturalmente. Viven oprimidos. Viven bloqueados. ¿A causa de qué? De que hay cosas que les estorban su vida. Y la gracia no es para que usted y yo vivamos como nos dé la gana. Porque hay gente que dice, ahora vivimos en la gracia, ya no vivimos en la ley. Perdón, pero la gracia pide más cosas, demanda más cosas que la misma ley que está escrita en la palabra de Dios. La gracia no es tan fácil de vivirla. Usted antes podía cumplir un ritual. Usted podía llevar un animal y sacrificarlo. Y usted
daba su ofrenda, sus primicias, lo que fuera. Eso era ley. La gracia me pide más. La gracia me pide obediencia absoluta. La gracia me pide que yo tengo que vivir perdonando constantemente a aquel que me hizo daño. La gracia me pide que me dice que yo tengo que pedir perdón constantemente también. Y no solamente a Dios, sino a aquel que le hice daño. Aquel al que yo agravié, aquel al que yo lastimé. La gracia me pide más. La gracia me pide más que la ley. La gente cree que vivir en gracia es tener una vida de libertinaje, vivir la vida loca. El Hakuna Matata, don't worry. Viva como quiera. Vamos al culto y después nos vamos al bar. No hay problema. O vamos al bar en la noche y en la mañana estamos en la escuela dominical. No hay problema. Es gracia. Dios sabe. Pecamos en el cuerpo, pero no en el espíritu. Eso es gracia. Mentira del diablo. Hoy muchos viven en ese engaño. ¿Y sabe para dónde van? Para el infierno. Si no se arrepienten. Si no cambian su vida. No podemos vivir creyendo que la gracia es la licencia para yo vivir mi vida llena de pecado. No es para que yo viva una doble vida. La gracia no es para eso. La gracia o vivir en gracia es vivir una dimensión donde nos entregaron promesas y pactos de una forma gratuita. Cuando Cristo murió, nos volvió a poner en el pacto de Abraham. Abraham recibió promesas y pacto antes de la ley, antes de él ser circuncidado. Dios le habló de promesas y de pactos. Abraham vivió en la gracia. Abraham supo lo que era gracia del Padre. Porque no había ley, porque no había requisitos. Él supo vivir en gracia. Y la gracia fue cortada, pero Cristo vino a restablecerla en la cruz del Calvario. Amén. Dios no entiende. Y es algo que Él no puede computar en su mente infinita. Él no entiende que usted y yo vivamos como nos dé la gana. Él no entiende eso. Y por eso yo lo decía ahora al principio. La palabra del Señor me enseña y me dice que nosotros debemos ser santos como Él es santo. Y como yo lo decía hace 15 días, usted quiere vivir medio bendecido, entonces medio obedezca. Entonces medio viva la palabra, medio viva en el camino de Dios. O sea, no, Dios no entiende eso. Dios no entiende que nosotros vivamos a medias. Él no entiende que usted y yo hoy pequemos y mañana por remordimiento me arrepiento y pasado mañana vuelvo a cometer el mismo pecado. Él no entiende eso. Porque Él espera un arrepentimiento genuino de nosotros. Un arrepentimiento que dé frutos, que dé evidencias. Es lo que Él espera de nosotros. Y dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquí el apóstol nos está hablando en términos de agricultura. Dice que brotando alguna raíz de amargura. Si brota una raíz es porque hay semilla. Una raíz no brota así porque así de la nada. Una raíz empieza a brotar de cualquier planta que usted siembre por una semilla. Por una semilla. Vámonos a la agricultura básica. No me salga usted con esquejes y con ¿verdad? Otro tipo de siembra, no, hablemos de la siembra de semilla. A Julián le dieron la semana antepasada un tarrito con tierra y había que echarle gotitas de agua de día por medio y era culantro.
Ya ahí están las matitas que se las estoy regando de día por medio, porque él nada más llega y me dice, mami, ¿ya regó las? Sí, ya las regué. ¿Y cómo están? Ni las ha visto. Y están ya así, los brotecitos. Para que haya un brote, para que haya una raíz, tiene que haber una semilla. Cuidado con lo que escuchamos, iglesia. Cuidado, por eso yo lo decía hace 15 días atrás. Tenemos que tener cuidado de en dónde nos metemos, con quién hablamos, qué hablamos. ¿Por qué? Porque a veces una persona que está inconforme con algo viene y te lo dice y no te estás dando cuenta y está haciendo tierra fértil para que una semilla de inconformidad venga y sea sembrada en ti. Al tiempo va a brotar. Al tiempo brotará. Y a veces nos vamos a dar cuenta que brotaron cuando ya está el fruto. Demasiado tarde. Cuidado con las conversaciones que tenemos. Cuidado con quién nos metemos nosotros a hablar. Vea, si usted no tiene que darse cuenta de nada, no se dé cuenta de nada. El mundo no se va a acabar por eso. Viva feliz, dicen por ahí. Tenga paz, viva feliz. No se entere de problemas que usted no tiene que enterarse. No se entere de cosas que usted no tiene que darse cuenta. Ayer veía un meme y decía había una imagen y estaba una persona con el celular y decía, mi amiga me ha contado tanto los problemas con su tía que ya la odio y no la conozco. Y yo, Dios mío, así pasa. Así pasa muchas veces. ¿A usted le ha pasado? A mí sí. Que a veces llega uno a un lugar, un trabajo nuevo, un grupo nuevo de estudio, lo que sea. Y viene alguien y te hace un comentario de X persona. Y le dicen a uno, tenga cuidado con fulano o fulana. Porque este es traidor. O este te serrucha el piso en 2 momentos. O este es de los que te echan al agua si haces algo. Y usted no lo conoce, no la conoce. En la vida usted lo ha visto. Pero ya usted recibió una información que no tenía que recibir. Porque mentira que lo están haciendo para protegerlo a usted. Lo están haciendo porque están hablando mal del prójimo que está ahí. Con razón o sin razón, pero lo están haciendo. La murmuración, ya que pongo ese ejemplo. Cuidado con la murmuración. Murmurar, ¿qué es murmurar? Hablar a espaldas de alguien. Yo no puedo hablar de mi esposo si él no está presente, porque si lo hago estoy murmurando. Y la murmuración en la Biblia me enseña que trae lepra espiritual. Fue lo que pasó con María, la hermana de Moisés. Se quejó, habló mal de Moisés y cayó lepra sobre ella. No se me distraiga, por favor. Es el pastor caminando, nada más. Entonces, tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque a veces esas conversaciones generan malos ambientes. Generan ambientes pesados. Generan ambientes donde usted dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Cuidado con la queja. Porque una casa donde las personas se quejan, ¿de qué se llena? ¿Cómo se pone el ambiente? Viene queja, se llena de queja, viene enfermedad, viene pobreza, viene escasez, vienen un montón de cosas a manifestarse en esa casa, en ese lugar, en esas personas. No te quejes, no escuches queja, porque te cargas, te contaminas. Cargas el ambiente y después usted dice, qué raro, pero ¿por qué siento así tan raro?
Y en la noche se le manifiesta el que no tiene que manifestarse. Y usted dice, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si aquí oramos todos los días. Sí, pero ¿qué hablan también? Recuerden que las palabras tienen poder. En la boca está el poder de la vida o de la muerte. Sepa lo que habla. Por eso vea bien. Aprenda a mirar bien. Enfoque bien lo que usted está viendo. ¿Está viendo un problema? Vea detrás del problema el poder de Dios que puede ser manifestado. Vea detrás del problema, vea detrás de la enfermedad, vea detrás de esa circunstancia la oportunidad de que Dios se manifieste. Pero deje de darle poder a esas situaciones negativas. Deje de darle vida a esas situaciones negativas en su casa, en su vida. Por favor, por amor a Cristo, hágalo. Obedezca, iglesia, sea obediente. Se lo pido, por favor. Este pasaje me enseña que si le doy lugar a la amargura, esto me va a estorbar. Me va a estorbar. ¿Me va a estorbar para qué? Para que yo alcance todos los días la gracia de Dios. Para que yo viva todos los días en gracia. Me va a estorbar. ¿Y qué es amargura? Según el griego y según el hebreo, la palabra amargura significa algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. Eso es amargura. Algo fuerte y pesado que afecta el corazón de las personas. Por eso, tenga cuidado con lo que usted escucha. ¿Por qué? Porque usted a partir de hoy tiene la responsabilidad. ¿Por qué? Porque a partir de hoy usted va a conocer esto. ¿Ok? Mi responsabilidad hoy es darle el conocimiento basado en la palabra. Su responsabilidad a partir de hoy es aplicar la palabra, ser obediente. Entonces, ¿qué le toca? Usted habla con alguien y usted va a tener que decidir si permite o no permite que la semilla que esa persona quiso sembrarle con sus palabras germine en su corazón o no. Usted lo decide. Usted lo decide. A veces sucede de que somos muy flojos de lengua. Somos muy rápidos de lengua y hablamos cosas que no tenemos que hablar. Se nos desconecta del cerebro y no pensamos lo que estamos diciendo. Y decimos cosas, palabras necias. Si a usted le dicen, por ejemplo, que usted no va a poder, eso es una semilla. Es que no se puede. Usted no, es que no, es imposible hacerlo. ¿Imposible por qué? Es que nadie ha logrado sacar el bachillerato en esta familia. Nadie. Usted tampoco lo va a hacer. ¿Quién dice? ¿La historia genealógica? ¿O lo dijo Dios? Porque Dios dice que todo lo puedo. Que no hay nada imposible para el que cree. Que Él me da la inteligencia y la sabiduría. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, cuidado con esa semilla de incapacidad que alguien puede estar sembrando en su corazón por cultura, porque es lo único que se habla en la casa. Usted va a tener que decidir si recibe esa semilla de no puedo y usted se junta al resto y es uno más de la familia que no se graduó en su bachillerato
o rompe con ese ciclo, rompe con esa herencia y logra sacar su bachillerato. Y demuestra que sí se puede, que uno en la familia sí lo logró, sí pudo. Está en usted. Está en usted. Pero a veces es más fácil tomar el diálogo conocido, oído por mis padres toda la vida. Es más fácil. Y yo como una lora repite y repite y repite lo que mi mamá toda la vida dijo, lo que mi papá toda la vida dijo, lo que oí de mis abuelos toda la vida. Usted sabrá si lo recibe o no lo recibe. Y usted sabrá si lo corta o no lo corta. Pero a partir de hoy es su responsabilidad. Amén. Amén. La amargura es más fuerte que la falta de perdón. Vea lo que trae la amargura a la vida de las personas. La amargura es una planta que se ramifica en sus raíces, que tal vez no es tan grande por fuera, pero tiene raíces profundas y abarcan mucho por debajo. La raíz de amargura desarrolla ira, desarrolla enojo y maledicencia. Como le dije, es más fuerte que la falta de perdón. Es una puerta abierta para que espíritus vengan y atormenten y agobien a los hijos de Dios. ¿Sabe qué es la amargura o cuándo se manifiesta la amargura? Cuando usted se vuelve un hijo malagradecido y deja de ver la obra de Dios en usted. Cuando usted dice, es que Dios no ha hecho nada conmigo, es que Dios no se acuerda de mí, es que Dios no responde, es que Dios no está vivo. ¿Usted acaba de respirar? Por gracia de Dios. La mayoría de nosotros desayunamos hoy por gracia de Dios. Mañana vamos para el trabajo por gracia de Dios. O para el estudio por gracia de Dios. Estamos de pie por gracia de Dios. Ninguno está en un hospital en este momento conectado a máquinas, dependiendo de una máquina, por gracia de Dios. Usted sabe que usted sale de aquí ahora y se va a almorzar, sea afuera o sea en su casa. Gracia de Dios. Pero la amargura muchas veces me dice a mí o me hace ver a mí, no, es que Dios ha sido malo conmigo, ha sido ingrato conmigo, es que Dios no responde, es que Dios, como el pueblo de Israel. Mejor hubiera sido que nos quedáramos en Egipto a que nos trajeras a este desierto a morir. Y no tenían maná todos los días. Y no salía agua de la roca cuando tenía que salir. Y no les dio codornices también. Y su ropa no se envejecía y su calzado no se rompía, no se envejecía. No habían enfermedades en ese momento porque Dios los cuidaba, Dios los guardaba. Pero ellos decían, mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto, siendo esclavos. Eso era una raíz de amargura en ellos, porque alguien habló lo que no tenía que hablar y sembró una semilla negativa en su vida y cargó el ambiente. Y entonces todos empezaron a hablar mal. Todos empezaron a hablar mal. Cuidado. Porque, vea, le voy a decir algo fuerte y yo sé que esto está siendo grabado y seguro lo van a subir al canal de YouTube. Pero voy a decir algo muy tico. Cuidado. Si en nosotros hay una raíz de amargura y me llevo entre las patas a quien no tengo que llevarme. Cuidado, me llevo mi matrimonio entre las patas. Cuidado, me llevo a mis hijos. Cuidado, me llevo a la iglesia. Cuidado, me llevo el trabajo. Cuidado, me llevo lo que tengo alrededor. Por hablar lo que no tengo que hablar, porque vi lo que no tenía que ver.
o lo vi de una forma equivocada, desde una perspectiva equivocada. David en ese balcón creyó que viendo a Betsabé bañándose, creyó que por ser el rey él tenía derecho sobre esa mujer, siendo una mujer casada, teniendo a su esposo en la guerra, siendo un hombre fiel al rey, siendo un hombre fiel al pueblo. Ese hombre se equivocó, vio desde el lugar equivocado lo que no tenía que ver, pensó lo que no tenía que pensar y le dio lugar a la mayor maldición generacional en su casa, y tuvo que pagar las consecuencias, aunque ese hombre se arrepintió y aunque ese hombre quiso redimir el pecado, y aunque ese hombre quiso pedir perdón y arreglar la torta que se había hecho. ¿Sabe qué? Dios lo perdonó. ¿Por qué? Porque por el pecado de David era digno de morir apedreado según la ley. El que fuera hallado en adulterio iba a morir apedreado. Y David, aún siendo el rey, él podía morir de esa forma, pero Dios le dice al profeta: no va a morir, yo lo perdono, pero las consecuencias las va a tener que pagar. David se llevó entre sus patas, entre una calentura de una noche, la generación a sus hijos. Marcó a una nación, trajo maldición, trajo muerte sobre la nación que él gobernaba. Era el rey de la nación, y él abría las puertas para que la nación fuera bendecida o maldecida, porque era el rey. Vean lo grave de lo que puede suceder cuando yo abro puertas a causa de una raíz de amargura. Por eso tenemos que escudriñarnos, por eso es que tenemos que revisarnos. ¿Qué es lo que está brotando de mí? Enojo. ¿Por qué? Me corrigieron, me llamaron la atención, me dijeron: a la pastora se le ocurrió que vamos a hacer otra semana de ayuno. ¿Y por qué? ¿Y por qué ella me tiene que mandar a ayunar? ¿Qué le pasa? Yo estoy bien. Dice la palabra del Señor: mire que el que esté firme no caiga. Nunca nos sintamos lo suficientemente fuertes y estables y sólidos en Dios como para decir: no necesito orar, no necesito ayunar, no necesito ir a la iglesia, no necesito leer la palabra, estoy bien. ¿Por qué me tiene que decir a mí ella? ¿Por qué tiene que meterse ella en mi vida y decir que tengo que ayunar? ¿Y por qué? Dios conoce el corazón, Dios sabe, y Dios sabe lo que a mí me cuesta. Fe mediocre. Porque con esa fe y con esas acciones queremos que Dios nos bendiga. Le están vendiendo a usted un evangelio equivocado. Está leyendo la Biblia, yo no sé cuál, que está guiándole mal. Porque la Biblia que yo leo a mí me dice: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Tenemos que tener cuidado con la cizaña. Ustedes saben y ustedes han leído la palabra donde dice que el trigo y la cizaña crecen juntos. Crecen juntos. No podemos evitarlo. Usted siembra algo en su casa y usted está viendo aquellos brotes bonitos, y de un pronto a otro usted ve una matilla que usted dice: ¿y de dónde salió esta mata? Hay una enredadera tras el enreda uno en todo aquello, y usted la corta y vuelve a... Así pasa con la cizaña. ¿Sabe qué pasa con la cizaña? ¿Sabe quién la cuida? Los sembradores de la oscuridad son los que cuidan la cizaña. Son los que se mueven en lo oculto. Son los que se mueven a espaldas. Son los que se mueven cuando a usted
y a él no lo ven. Aquí en la iglesia no le dice nada, pero se toma un minuto en la semana para mandarle un mensajito que no tiene que mandarle, una quejita que no tiene que mandarle, una inconformidad que no tiene usted que darse cuenta. Esos son los sembradores que cuidan nocturnamente los sembradíos. El trigo, lo que Dios quiere sembrar en ti. El trigo, la gracia de Dios que Él quiere traer sobre ti. Pero hay sembradores nocturnos que quieren matar ese trigo, que quieren que lo que dé fruto sea la cizaña. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando el fruto sale, somos arrancados del propósito de Dios. Y usted y yo no nos hemos dado cuenta. Usted y yo no nos hemos dado cuenta de eso. Y la pastora nos mandó a ayunar. Y yo estoy inconforme. Y se lo digo a fulano. Entonces ya fulano, sí, ¿verdad? ¿Y por qué nos mandó a ayunar? ¿Y qué le pasa? Sí, pero sí, yo ayuno cuando quiero. Yo ayuno cuando Dios me habla. Yo ayuno cuando Dios me dice. Yo ayuno cuando ya son dos hablando lo que no tienen que hablar, porque ninguno de los dos viene a decirme a mí valientemente, así como murmuran. Ninguno de los dos viene a decirme no quiero ayunar porque yo estoy bien. Ninguno lo hace, pero sí murmuran, sí hablan a espaldas, si andan contaminando al resto con esas cosas. Cuidado, iglesia, cuidado, cuidado. Es una alerta que Dios está prendiéndonos. Es una señal de alerta que Dios está encendiendo en esta mañana. Cuidado. Cuidado con lo que ves, como lo ves. Cuidado cómo lo interpretas. Cuidado con las conversaciones. Cuidado con esas semillas que vienen a sembrarte de forma oculta y no te estás dando cuenta. Discierne lo que han sembrado en ti y empieza a arrancar toda planta que el Padre no ha sembrado en ti. Toda semilla negativa, toda semilla de contaminación, toda semilla que el fruto sea sacarte del propósito. Empieza a arrancarla, empieza a identificarla y empieza a cortar eso ya de raíz. De raíz. No empieces a cortarle las hojitas y las ramas. Es de raíz que tienes que cortar eso, que sacarlo y arrancarlo. Vamos a ir a Efesios, porque quiero respaldar eso que dije. Efesios capítulo 4 versículo 30 al 32. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Es una orden. Es una orden. Es una orden. Escuchaba un día de estos a alguien decir acerca de la gritería. Quítela de su vida. Si usted es una persona gritona, quítela de su vida. Pero también tenga cuidado con las personas que hablan bajito, con las personas que susurran. Cuidado. ¿Saben por qué? Jezabel no gritaba, Jezabel susurraba.
Cuando Acab quiso tener la viña de Nabot y llegó e hizo el berrinche como el chiquillo malcriado que era y decía: yo quiero la viña de Nabot, yo quiero esa viña. ¿Qué le dijo Jezabel? No te preocupes, va a ser tuya, la vas a tener. Y Nabot terminó muerto y la viña en poder de Acab. Cuando le habló el mensaje al profeta Elías, no le gritó, le susurró. Cuidado con los espíritus de manipulación y de engaño, porque esos no gritan, esos susurran, esos te hablan al oído para engañarte, para presentarse dóciles, para presentarse como algo inocente. Cuidado, cuidado, porque eso es un espíritu de engaño y de manipulación. Cuidado, porque esos son los que tejen vendas mágicas y te cegan el entendimiento y empiezan a controlar tu voluntad y no te das cuenta. Cuidado, porque ese espíritu no necesita hacer bulla, no se presenta haciendo escándalo. Ese susurra, ese espíritu susurra al oído. La amargura es un resentimiento que se convierte en veneno para el alma y lo contamina todo. Lo contamina todo. La amargura te estorba en absolutamente todo. Cuando estás enojado, cuando tienes ira, cuando estás maldiciendo, y maldecir no es decir maldita sea, maldecir es hablar mal. Usted se puede bendecir o maldecir y no diciendo soy maldito. Usted se maldice cuando está declarando pobreza sobre usted, cuando está declarando que el negocio no le va a funcionar, cuando usted está declarando fracaso, cuando usted está declarando que aquello que usted está queriendo hacer no va a funcionar. Usted se está maldiciendo. Usted está maldiciendo a los suyos con eso que está diciendo. ¿Para qué lo voy a hacer si no va a funcionar? ¿Cómo se llama eso? Fe no es. Son palabras de maldición, palabras de muerte las que usted está diciendo. Por eso tenga cuidado. Cuidado cuando usted se enoja, que el enojo no lo enceguezca. Dice la palabra: airaos, pero no pequéis. Usted se puede enojar, pero no peque. No peque. Tenga cuidado. La amargura te estorba en todo, pero la gracia te empuja y te impulsa a llegar al propósito de Dios en tu vida. Por eso es que el enemigo está interesado en que usted no alcance la gracia. Por eso es que el enemigo está interesado en que usted viva amargado. Por eso es que el enemigo está interesado en que usted viva enojado. Y dice un canto por ahí que el cristiano no puede estar enojado. No, dice la palabra del Señor: el gozo del Señor es mi fortaleza. Y el gozo es muy diferente a estar alegre. Es muy diferente. Necesitamos a nuestro lado personas que siembren buenas semillas en nosotros. Y le cuento esta historia para terminar esta enseñanza en esta mañana. Usted la conoce muy bien porque aquí la hemos hablado cientos de veces. Y es la historia de cuando los 12 espías tienen la misión de ir a ver la tierra prometida. Ir a ver qué hay en esa tierra que Dios les va a dar a ellos por herencia.
Dice la palabra en Números 13 y 14, cuenta esa historia. Dice que Moisés tuvo que escoger a un príncipe de cada tribu. Eran 12. Y los 12 se fueron a ver la tierra. 10 de ellos se devuelven a dar el informe y vienen espantados. Vienen asustados. Vienen temerosos. Vienen derrotados. Ya ellos vienen muertos y enterrados. Porque en ese lugar habían gigantes. Y porque en ese lugar todo era grande. Y porque en ese lugar se los iban a comer vivos. Y porque en ese lugar... Eso fue lo que ellos vieron. Los 10. Pero dice la palabra en Números que hubo 2 de esos príncipes, Caleb y Josué. Ellos vieron otra cosa. Caleb dijo: no se preocupen que nos los comemos como pan. Nos los comemos como pan. A esos nos los echamos, nos los matamos en 2 momentos. Somos fuertes. A ellos no les preocupó lo que veían, porque sabían que Dios estaba con ellos. Y porque sabían que si Dios ya les había dado esa tierra, porque ya se las había dado, no iba a haber gigante, no iba a haber nada que les impidiera entrar y tomar posesión de la tierra. Y fueron los únicos que hablaron bien. Y en Números 14 hay una sentencia de parte de Dios para esos 10 espías, para esa generación que empezó a hablar mal. ¿Sabe por qué? Porque los espías dieron el informe de lo que ellos vieron. Y entonces la gente empezó a hablar y quiso apedrear a Moisés. Y empezó a quejarse y empezó a decir otra vez: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, comiendo ajos y cebollas. Mejor. Y Dios le dice a Moisés: 10 veces me han irritado este pueblo. 10 veces ya. Los voy a, dicen por ahí, triqui. Me los voy a echar, dice Dios. Porque ya Dios estaba cansado, estaba enojado de la terquedad, de lo malagradecido que era esa generación, esa nación. Y esos 10 contaminaron al pueblo. Y Dios da una sentencia, porque Moisés intercede por el pueblo una vez más. Y le dice Moisés a Dios: no los mates, no. Porque si no, entonces esto va a llegar a oídos de Egipto y de otras naciones, y van a decir y van a hablar de ti: Dios, no lo hagas. Entonces, ¿qué dice Dios? Por haber sido como fueron estos 10, y se lo voy a parafrasear, por haber sido tan malagradecidos, por haber visto lo que no tenían que ver de la forma que lo vieron, por haberlo interpretado equivocadamente, porque no vieron la oportunidad de que yo me les manifestara una vez más, no reconocieron mi poder ni mi fuerza, no se acordaron de los milagros que ya yo había hecho para ellos, no se acordaron de que yo los saqué con mano fuerte de Egipto, no se acordaron que salieron como el águila de Egipto, no se acordaron de eso. Por lo tanto, estos 10 y toda esta gente que habló mal no entrará a la tierra prometida. Se quedarán en el desierto y aquí morirán. Entrarán solo Caleb y Josué. Fuerte, ¿verdad? Fuerte. Porque Dios es justo. Dios es justo, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, dice la palabra. Y cuando Él tiene que aplicar la justicia, lo aplica. Por eso sembremos bien. Por eso revisémonos constantemente. Estamos entrando en una temporada a nivel espiritual donde tenemos que empezar ya a revisarnos, a hacer conciencia, a hacer el teshuvá y empezar a entrar en un arrepentimiento genuino. Esta temporada, estos meses que vienen, son meses para que la iglesia se vuelva al Señor en arrepentimiento genuino.
que tome decisiones, que empiece a cambiar su camino, sus acciones, su forma de hablar, su forma de ver. Ajustemos la visión, por favor, ajustémosla a la visión de Dios. No seamos como el pueblo de Israel, que nos quedamos a medio camino y no entramos a la tierra prometida. Ya era de ellos. Ya era de ellos. Y cuando yo leía esto, yo visualizaba esta tierra. Vean, amada iglesia, la tierra que Dios ya nos ha entregado es una tierra grande. Es una tierra rica, es una tierra próspera. Es una tierra, sí, bendecida, pero también hay gigantes que debemos matar, que debemos desalojar. Yo le pido a usted un favor, amada iglesia. No se enfoque en los gigantes. Que cuando nosotros le digamos a ustedes, vamos a salir, no nos diga usted, ay, qué pereza. Hay tanta gente, vamos a ir a evangelizar. Ay, pero no nos hacen caso. La gente no quiere escuchar. La gente no se quiere arrepentir. No quiero oír eso. Se lo pido por favor. No quiero oír eso. Enfóquese. Vea bien. Porque la tierra que ya Dios nos dio, ya no la dio. Ya no la dio. Ya es nuestra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entrar, empezar a tomar posesión, empezar a invadir el territorio que ha estado ocupado por el enemigo y empezar a reclamar ese territorio como nuestro. Es lo que tenemos que hacer. No ver los gigantes, no ver las dificultades, no ver eso. Dios se encargará de todo eso. Dios se encarga de eso, iglesia. Y quiero que volvamos al libro de Hebreos para terminar. Ahí mismo en el capítulo 12. Versículo 25. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Hoy estamos recibiendo una llamada de atención. Hoy estamos recibiendo una exhortación de parte del Padre. Se lo voy a traducir en el francés de domingo de este país. Dios nos está diciendo este día, espabilense, pellizquense, pónganse vivos. Eso es lo que nos está diciendo Dios hoy. Por eso termino con este versículo. No desechéis al que habla. El que nos está hablando hoy no es hombre. El que nos está hablando hoy es Dios. Es el Padre desde los cielos. Es tiempo de examinarnos. Es tiempo de examinarnos concienzudamente y empezar a arrancar toda raíz de amargura que ha traído enojo, que ha traído inconformidad, que ha traído discordia, que ha traído insujeción, que ha traído desobediencia, que ha traído deshonra, que ha traído todo lo que ha traído. Porque eso es lo que se manifiesta en el corazón muchas veces. Y eso trae maldición. Eso trae escasez. Eso trae muerte. Eso trae el que se trunquen las cosas, que no funcionen. Y no porque uno no quiera, y no porque uno esté orando, maldiciendo a la gente. No, es fruto de lo que hay sembrado. La gente cosecha
La gente cosecha y vive de su cosecha. Vive de lo que ha sembrado. Por eso tengamos cuidado. Por eso revisémonos en este tiempo. Cristo viene pronto y viene por una iglesia pura y sin mancha. Viene por una iglesia preparada, por una iglesia que tenga su vestido listo, sin arruga, bien planchado, bien ajustado, bien a la medida. Viene por una novia que se ha preparado, que se ha esmerado por su venida. Por eso cerremos nuestros oídos a palabras ociosas, a palabras necias. Y todo aquello que ha sido sembrado, que puede dar un fruto negativo, arranquémoslo en esta mañana o en este día. Permítale que el Señor se lo muestre. Permítale o dígale al Señor: Señor, muéstrame por qué no me funciona esto, por qué vivo trabado o trabada en esta área, por qué no fluyo, por qué no levanto, por qué no, por qué, qué es lo que hay que estorba, qué es lo que hay que estorba en mi vida, la bendición, qué es lo que está estorbando. Porque Dios quiere que usted y yo seamos bendecidos plenamente aquí en la tierra. Aquí. Ya. No cuando Él venga, porque ya cuando Él venga ya usted no va a necesitar nada. ¿Ya para qué? O sea, la bendición es para que usted la viva ya, en tiempo presente, hoy, en el 2023, hoy 20 de agosto 2023, es hoy. Que no haya estorbo en su vida, que no haya un tapón, que no haya algo ahí que está obstaculizando el fluir de la bendición. Es lo que tenemos que buscar en este tiempo. ¿Qué es? Y quitarlo. Pida perdón a Dios y pídale perdón a las personas que tenga que pedírselo. Y cierro ahora sí con esto. Si usted ha murmurado de alguien, si ha chismeado de alguien, si ha dicho algo falso de alguien, sea de aquí, sea de su familia, sea de donde sea, pídale perdón a Dios. Busque a esa persona y pídale perdón. Y busque a las personas con las que usted murmuró, con las que usted chismeó, con las que usted habló la falsedad, y dígales: lo que hice lo hice mal, porque estaba enojado, porque estaba molesto, porque estaba, y lo que dije no era cierto. ¿Sabe por qué? Porque es lo que la palabra nos manda: a resarcir nuestras faltas, nuestras deudas. No solo pedirle perdón a Dios, y no solo venir y pedir perdón a la persona, yo decirle a mi esposo: mi amor, ¿me perdona? Sí, mi amor, ¿me perdona? Y que él me diga: ay, sí, y ya, ay, ya me perdonó. No se trata de eso. No se trata de eso, es resarcir el daño que yo hice, porque yo afecté una imagen, porque yo afecté la idea que la gente tenía de esa persona de la cual yo hablé mal. Y no sé por qué lo estoy diciendo, pero lo estoy diciendo. Cuidado, porque a veces abrimos puertas y no nos damos cuenta. Y a veces nos va como nos va, y uno dice: qué raro, ¿por qué me va como me va? Yo oro, yo ayuno, leo la Biblia, ofrendo, diezmo, voy al culto, pero me va como me va. ¿Por qué?
revisémonos. Y como se lo dije ahora, hace unos minutos, entramos en la temporada de Dios donde tenemos que empezar a hacer el Teshuvah, donde tenemos que empezar a examinarnos y empezar a entrar en ese arrepentimiento genuino. Tenemos que entrar en ese arrepentimiento genuino donde demos fruto de cambio, donde haya evidencia del cambio. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, a tu iglesia en esta mañana. Y te doy gracias, Señor, por tu gracia. Te doy gracias, Padre, porque tu amor es tan manifiesto en nosotros, que tú nos das la oportunidad, Señor, de ser conscientes, de ver lo que hemos hecho, de entender lo que muchas veces hemos dicho, Señor, y de empezar a arrancar de nuestra vida y de la vida de otros toda semilla de amargura, toda semilla de maldición, toda semilla, Padre, que pueda traer un fruto contrario a los frutos que el Espíritu Santo quiere traer a nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú despiertes la conciencia hoy de la iglesia, que tú puedas entrar en lo profundo del alma y traer, Señor, esa luz, esa claridad, hablarnos directamente al corazón y mostrarnos qué cosas, qué áreas, qué situaciones tenemos nosotros que remediar en nuestra vida para poder caminar una vida de obediencia, para poder caminar todos los días bajo tu gracia, Señor. Padre, porque no queremos dejar de alcanzarla, queremos vivir todos los días cubiertos, rodeados por tu gracia, Padre, siendo bendecidos en todas las áreas, siendo bendecidos, Señor, en todas las cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.